hacerte una pregunta. Si te pasara algo mañana, ¿tu familia sabría qué hacer con tus bienes, tu negocio, tu dinero? ¿O dejarías que el gobierno decidiría por ti? Bueno, hoy voy a tener una conversación maravillosa con nuestra abogada de planificación patrimonial que te va a enseñar y te va a decir por qué deberías tener todos tus documentos en regla de testamento, de planificación, de fideicomiso, para que no tengas problemas en el futuro y tengas todo protegido. Porque muchas personas se dedican solamente a ganar, a tener más, pero ¿estás cuidando lo que tienes o lo estás dejando en el aire para que el gobierno decida por ti? O peor aún, que tu familia se pelee por tus bienes. Así que aquí tengo a Aurimar. Bienvenida, Aurimar, nuestra abogada de planificación patrimonial, aquí en la Florida. Ay, gracias, Alexandra, por la invitación. Muy honrada de estar aquí, de verdad, con esta oportunidad de educar sobre este tema que es tan importante y de verdad no le ponemos el peso que debería tener. Pues sí, yo soy abogada de planificación de herencia, soy venezolana, soy abogada en Venezuela, también soy abogada aquí en Estados Unidos. Excelente. Me encanta esta área, decidí dedicarme a esto porque siempre digo que es un acto de amor, lo hacemos por nuestros seres queridos y también, como ya dijiste, todos esos bienes que hemos trabajado, eso que estamos haciendo para construir nuestro futuro con nuestra familia y con aquellas personas que quizás dependen de nosotros o que van a estar después y van a tener que lidiar con nuestras cosas. Entonces siempre digo que al dejar esas cosas organizadas estamos haciendo eso, un acto de amor y estamos ayudando a que evitemos conflicto y evitemos que sea el gobierno, como lo dijiste, o el estado de la Florida en este caso, que tome la decisión por nosotros. Bueno, mira, Aurimar, y de verdad que muy contenta porque este tema que nos apasiona a ti y a mí, el poder planificar, ayudar a las familias a planificar su futuro financiero, proteger todo lo que han trabajado y evitar problemas, pues de verdad que lo digo que la vida nos unió para poder traer esta información a nuestra comunidad. Y como estábamos hablando antes, las estadísticas son de verdad alarmantes. El 60% o más son personas que no han hecho su planificación, su testamento y están dejando todo en el aire y están dejando problemas para su familia. Así que yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué pasa realmente cuando una persona muere sin testamento en los Estados Unidos? Ahorita vamos a hablar de Estados Unidos, pero también sabemos que obviamente es un tema general que cada persona en el país donde esté debería tener sus documentos. Así que, ¿qué pasa si esa persona muere sin un testamento? ¿Qué va a pasar? Sí, ok. Bueno, generalmente sucede que sus bienes van a pasar a través de lo que se denominan las leyes intestadas o intestate. Cada estado, específicamente en los Estados Unidos, tiene reglas y ya cada estado, por lo menos nosotros estamos acá en Florida, Florida ya tiene un plan para todos nosotros. Si tú no has hecho el plan, ya el plan está hecho por ti, ya dice quiénes son tus herederos, cómo se van a distribuir tus cosas y bueno, pasa lo que decimos es el default o lo que sucede por defecto, si tú no has hecho un plan, es tus cosas van a tener que pasar por un proceso administrativo a través de la corte. Wow. Y bueno, alguien tiene que empezar ese proceso, alguien tiene que tocarle la puerta al juez e iniciar ese proceso administrativo para hacer un inventario, ver qué cosas dejaste, ver quiénes son tus herederos, si había deudas, si había que pagar impuestos y todo eso puede ser muy demorado. Los bienes se encuentran congelados en la corte durante ese tiempo, así que los beneficiarios o herederos aún no van a recibir nada. Y bueno, tiene costos altos, puede costar una gran parte o porcentaje del patrimonio total de la persona. Así que depende de si, o sea, es bueno que lo sepan para saber si están dispuestos a que las cosas sucedan de esa manera o quieren hacer algo diferente para evitarlo. Wow, gracias por la respuesta. Y fíjate, hay algo que me llama mucho la atención. Yo trabajé 15 años para el gobierno, 10 años para el sistema escolar, después me hice investigadora financiera de la corte y después auditora. Por aquí está el bebé de Aurimar, así que estamos en vivo y en directo, así que seguimos grabando. ¿Y qué pasa? Que me llama mucho la atención que la comunidad latina es la que menos se organiza. O sea, no quiere escuchar el testamento, no quiere escuchar el seguro de vida, pero cuando pasa un problema, te llaman después a decirte, ay, Dios mío, ayúdame. O sea, no quieren tener protección, piensan que el seguro de vida es solamente para, no, si me muero van a cobrar. No, o sea, es un regalo, como dices tú, un regalo de amor. Entonces esa es la pregunta, ¿por qué tú crees que la comunidad latina en especial
no quiere hacer este Sí. proceso. Aún, yo sé que mucha gente no lo sabe, pero aún escuchándolo no lo quieren hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se evita tanto este tema? Sí, específicamente en nuestros países de América Latina no existe el mismo tipo de educación que existe acá o la cultura que existe acá en Estados Unidos de planificar, número uno. Y número dos, también existe mucho este tema de creencias de que, ay no, si lo hago estoy llamando a la muerte. Entonces, hablar Es de cierto. testamento quiere decir que me va a pasar algo. Y para muchas personas realizar este proceso representa un cargo emocional. Tener que Claro. pensar el hecho de que ya no voy a estar aquí o de que mi familia va a tener que seguir adelante sin mi apoyo o sin mi presencia. Entonces, no para todo el mundo es fácil abordar estos temas y es parte de mi trabajo como abogado sí, abogado y Educadora. guía, Ujú. educadora, Exacto. para ayudarlos a abordar el proceso de una manera, digamos, un poco más simple y Exacto. organizada para que suceda, porque es muy fácil, como te digo, posponerlo y siempre dejarlo para después. Y también existen muchos mitos y creencias de que no hace falta hacerlo porque eso solo lo hacen las personas que ya están muy mayores o que alguien que tiene una enfermedad terminal o alguien que tiene muchísimo dinero, pero no Ujú. necesariamente. Todos tenemos Exacto. cosas y no nos damos cuenta. Por eso siempre empezamos construyendo un inventario y cuando les hago a las personas hacer esta tarea de construir el inventario, la mayoría se quedan como que yo tengo todo eso, yo no sabía, Es verdad. o sea, hacer ese ejercicio, siempre me lo dicen, hacer este ejercicio para mí fue muy beneficioso porque me di cuenta en un mismo sitio de todas las cosas que tengo y de la importancia de organizar esto. Entonces no tienes que tener miles de millones de dólares para hacer un plan. Nada Ujú. más tener una casa, cuentas bancarias, que es lo que tiene la mayoría, alguna cuenta de retiro o seguro Ujú. de vida, es importantísimo que te organices, que te sientes a ver, a organizar tu vida, tu patrimonio Claro. y cómo dejar las cosas para tus seres queridos. Entonces sí, los latinos, digamos que, por no decir todos, no tenemos esa cultura, no tenemos esa educación y por eso la importancia que hagamos este tipo de programas Exacto. donde traigamos esta información que es muy, muy valiosa Claro, y claro. Y puedan... fíjate que yo digo que uno atrae lo que uno es. Yo siempre decía, ay, la abogada latina, mi abogada, y llegaste tú a mi vida y a mi empresa y a mi negocio para poder ayudar a todas las personas. Porque, bueno, yo no soy abogada, pero me apasiona el tema de estate planning y soy especialista. Y en equipo, pues trabajamos juntas para poder ayudar a las personas. Yo en la Ujú, parte financiera y correcto. tú en la parte ya de lo que es la creación de los documentos. Y es algo que nos apasiona y yo digo que Dios nos unió para eso. Otra pregunta que tengo es, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en personas que no están protegidas? O sea, ¿cuáles son los errores o qué cosas les puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias también? De las personas que han hecho un plan o que no lo han Que hecho no o que lo lo quieren tienen. hacer, que no lo tienen. Sí, la mayoría, el mito y la creencia de que no tengo que hacer esto hasta que ya esté mayor o de que tengo que tener muchos millones, entonces ahí sí es importante hacer un plan. Exacto. Y la otra que la mayoría piensa que hacer un plan es nada más tener un testamento. Y la mayoría Exacto. siempre piensa en el documento legal, lo cual sí, obviamente el documento legal es importante. Para eso contratan al abogado para que le redactemos un buen documento. Pero por eso digo siempre importante la educación, importante hacer el inventario, Ujú. importante entender tu dinámica familiar, cuáles son tus objetivos, porque no es un cookie cutter de que esto le aplica a todo el mundo, no es Exacto. nada más llenar un formulario, porque hoy en día con la inteligencia artificial y con todos los recursos que hay online, se pueden llenar los formularios, hacer un testamento, hacer poderes, etcétera, pero hay que ver si eso de verdad te va a servir. Ujú. O, Exactamente. o ahorrarte ese dinero hoy te va a salir mucho más costoso Ay, mañana. sí, es cierto. Entonces, no entender que el acompañamiento con un especialista es súper importante para ver que tu situación específica se va a adaptar y a esos documentos, que los documentos lo van a reflejar, que si de verdad necesitas un testamento o si necesitas un fideicomiso o quizás no necesitas ninguno, o sea, qué es lo que necesitas, cuáles son tus objetivos y qué es lo que en verdad va a ayudar a que en un futuro se pueda evitar ese conflicto, se puedan proteger tus bienes.
Es importante hacer ese análisis y ese acompañamiento. Me han llegado clientes que ya se han reunido con otros abogados que han gastado $3,000 o más en los documentos. Y yo digo, se reunieron 20 minutos. Yo digo, lamentándolo mucho, si te pasa algo, es como que si no hiciste nada. Exacto. En 20 minutos va a ser imposible que yo te conozca, que sepa de tus activos, de tu dinámica familiar, Exacto. de tus objetivos, que yo te eduque. Así que esto no es una pequeña diligencia de ir corriendo al abogado, entrar y salir, no es ir al supermercado a hacer una comprita. Es planificar por tu futuro, por tu familia, Exacto. por tus bienes. Así que hay que dedicarle el tiempo y asegurarse de tener ese acompañamiento para que las cosas de verdad funcionen. Claro. No es nada más un documento y ya. Creo que uno de los Claro. los más grandes mitos y errores. Claro, y fíjate que exactamente, por eso tienes que buscar una persona o un equipo confiable, un equipo que te acompañe, que sepa el tema, obviamente, porque hay muchos abogados, y yo por experiencia lo digo, hay muchos abogados, pero específicos en estate planning, no. O específicos que sepan, ¿no? Realmente de planificación patrimonial, no. Por eso hay que tener ese equipo correcto. Y lo bueno de trabajar nosotras juntas es que, pues, obviamente la parte financiera, que revisamos cuáles tus planes de retiro, porque todo eso hace parte del patrimonio y mucha gente no lo sabe. El seguro de vida es también dinero que tienes ahí que te da liquidez para Claro. el patrimonio. Entonces, por eso acercarte a las personas correctas, tomarte el tiempo. También importante que ese abogado, o sea, en este caso nosotras o el equipo, te haga el seguimiento. Muchas veces van, hacen el documento, lo firman y se van y se olvidan del abogado, o el abogado se olvida de los clientes. Correcto. Entonces, eso es muy importante para que las personas también lo tengan en cuenta. Así Otra es. pregunta muy común es, ¿cuál es la diferencia entre testamento y trust? Ese también, que trust es un fideicomiso, pero las personas tienen como ese pensamiento, solo hago un testamento y ya, y se puede hacer, Sí. pero ¿qué consecuencias de hacer solamente un testamento y no el resto? Entonces, Correcto. ¿cuál es la diferencia también? Porque esa es una parte que la gente mucho se confunde. Es una pregunta muy común. Sí. El testamento es básicamente un documento que ayuda a guiar, a que tú des la guía de cómo tú quieres que se distribuyan tus cosas en caso de fallecimiento. Entonces, como ya hablamos al principio, ya la ley tiene un plan, ya la ley dice cómo se van a distribuir tus cosas, que son las leyes intestadas. Al tú tener un testamento, tú estás diciendo, no, yo quiero que mis herederos sean estas personas, o que mis cosas se distribuyan en tales porcentajes. Incluso pudieras desheredar a alguien si quisieras que alguien en tu familia no reciba algo. Pero el testamento no va a evitar que tus cosas pasen por el proceso de la corte, por el proceso de administración de probate, que se llama acá en Estados Unidos, por la razón de que las cosas siguen estando a tu nombre personal. Yo siempre digo, cada vez que tengas un bien a tu nombre personal, si hay un bien a nombre de Alexandra Ramírez y Dios no lo quiera, pasa algo, si no está tu firma disponible, ya sea en caso, porque otra cosa que siempre aclaro es que no planificamos nada más en caso de fallecimiento, sino de incapacidad. Exactamente. O sea, si existe una enfermedad o un accidente y no somos capaces de en algún momento de manejar nuestras finanzas o nuestros asuntos legales, esas cosas que están a nuestro nombre tienen que pasar por la corte, van a tener que nombrar un guardián por nosotros si estamos vivos, o pues van a tener que pasar por el proceso de administración en caso de fallecimiento. Claro. Y el testamento no evita eso porque siguen las cosas estando a nuestro nombre. La diferencia con un trust o fideicomiso es muy parecido, lo podemos imaginar casi como un testamento. La diferencia es que es un contrato privado y podemos titular nuestros bienes uno por uno, por eso la importancia de hacer el inventario para titular cada bien a nombre del trust. En nuestra vida ya hemos firmado y ya hemos dispuesto esos bienes al trust y ya entonces no está mi nombre personal, ya no tiene que pasar por la corte. Ya yo dije que el trust es el dueño y va a pasar de manera directa y privada a las personas que yo he designado. Claro, o sea que ya se le hizo la transferencia de los bienes en vida al trust, lo cual el trust es el dueño, ya entonces te protege a ti como persona, ¿verdad? Ya no es Alexandra, sino el trust, que es el dueño y el que maneja, ¿verdad? Eso es así. Ahora, es cierto que el testamento es público y el trust es privado, es decir, la gente, si solamente tienes un testamento, es público y está en la corte y si se muere la persona ya se sabe lo que puso ahí, y el trust es privado.
Pues exactamente. Sí, por el hecho de que el proceso del probate, el proceso de corte es público. Perdona, probate también es sucesión, ¿verdad? Es sucesión, sí, el proceso de sucesión de la corte, exacto, que acá en Estados Unidos se llama probate. Es un proceso público. Entonces, wow. sí, el testamento tiene que ser introducido a la corte, el original, lo tienen que validar y todos esos documentos se hacen públicos. Así que el testamento se convierte en un récord público y cualquier persona puede tener acceso y saber quiénes son tus herederos, qué les dejaste. Imagínate. Y el trust es, como ya te dije, es un contrato privado, no tiene que pasar por la corte, ya directamente tú ya designaste tus bienes, ya dijiste quiénes van a recibir tus cosas de manera directa y privada, nadie se tiene que enterar. No lo hay que registrar en ninguna parte, no se convierte en récord público. Claro. Nada más hay que notificarle a la corte, esta persona falleció con un trust, listo. Y ya sé, también hay una persona muy importante dentro de este proceso, que en inglés es el trustee, que en español es el albacea, ¿verdad? Algo parecido. Algo así. Entonces el trustee es la persona que se designa, ¿verdad? Para que ejecute todo lo que tú dejaste allí. Cuéntanos de ese trustee, quién puede ser, usualmente a quién las personas pueden seleccionar, y que me expliques un poquitito de eso también. Sí. Bueno, generalmente la mayoría de las personas hacen lo que se llama un trust revocable en vida. Existen los trusts revocables e irrevocables, pero la generalidad es que la mayoría hace un trust revocable. Exacto. Entonces, cuando tú realizas un trust revocable, como ya hablamos, es un contrato que tiene 3 partes. La primera parte es el creador, o eres tú, como tiene varios nombres en inglés, creador, trustor, grantor, que eres la persona que lo está creando y está colocando los bienes dentro del trust. La segunda parte es el trustee, que bien lo acabas de decir, es una especie de administrador. Es la persona que tiene título legal de los bienes, y cuando hablamos de título legal es que lo pueden administrar, pero no se pueden ir de fiesta con eso por el mundo, ni usarlos para su propio beneficio. Eso también es importante saberlo. Exacto. Es un contrato, así que ellos tienen un deber de administrarlo de acuerdo a los términos del contrato. Exacto. Y la tercera parte es el beneficiario o beneficiarios, que ya serían las personas que ya por último se van a beneficiar de eso, ¿no? Exacto. Cuando si yo hoy hago un trust revocable en vida, mientras yo esté viva y tenga capacidad legal, yo soy las 3 partes. Yo soy la creadora, yo soy la trustee y la beneficiaria, porque sigo teniendo control absoluto de todo. Ya después de que si me pasa algo, yo nombro trustees sucesores, yo nombro otros administradores que puedan manejar mis cosas por mí en caso de discapacidad, o ya de una vez entonces administren y distribuyan mis cosas por mí. Eso puede ser cualquier persona de confianza, cualquier persona en mi familia que yo confíe. Pueden ser tus hijos si son mayores de edad, ¿no? Cuando hay personas que también confían en otra persona. Exactamente. Y existen entidades y profesionales que se dedican a ser trustees también. Ah, mira, no sabía eso. Qué interesante. Claro, existen bancos y entidades, trustees profesionales que ese es su trabajo, administrar patrimonios. Excelente. Sí, para evitar que problemas de familia o de pronto no involucrar a decisiones emocionales también, ¿no? Sí, va a depender mucho, por eso hablo siempre de la importancia de educar y de entender la dinámica familiar, porque va a depender, bueno, yo quiero que mis hijos que ya están grandes reciban, no sé, $50,000, y bueno, esos $50,000 van a ir a tu bolsillo y tú haces lo que tú quieras, pero Dios no lo quiera, si tienes un hijo que tiene quizás algún problemita, que no puede mantenerse por sí solo, o alguna enfermedad o necesidad especial, o simplemente tú quieres asegurarte que tengan ese dinero para ellos y su futuro, sin que sea susceptible a demandas o divorcios en caso de que se lleguen a casar. Estos $50,000 que yo te estoy dejando, no quiero que se mezclen con un futuro esposo o esposa. Exactamente. O que si te pasa un accidente o te demandan, que esto sea parte de esa demanda. Entonces, muchas veces es recomendable, y eso es parte de la conversación y la asesoría, tener a un trustee independiente. Tener a un trustee independiente que puede ser o un profesional o alguien que no sea un familiar, que no sea tan allegado.
Claro, algo que también me gusta del trust revocable, como dice su palabra revocable, es que lo puedes cambiar, enmendar, quitar o poner, y eso pues obviamente le da flexibilidad al dueño de ese trust que está creando el trust. Entonces también es importante que las personas sepan que ese trust, que es el más común, ¿no? Como dices tú, es el más común, se pueda cambiar, y a lo mejor hay decisiones también emocionales que dicen, bueno, ya no quiero que esta persona sea mi trustee, lo puedo cambiar, ¿verdad? Eso también puede funcionar. Ahora, también en nuestra oficina recibimos muchos casos, y obviamente esos son los como testimonios que nosotras le entregamos al mundo para que sepan que estos casos son más delicados de lo que se parece, y que a veces las personas no piensan que les puede pasar una emergencia. Esta misma semana en la oficina que yo te envié estos clientes, ellos hace 2 meses nos contactaron porque querían hacer, ¿no?, todo su documento de planificación, y se les dijo pues cuál era la tarifa, ¿verdad?, de lo que cuestan los abogados, el abogado, tú y todo eso. Y recuerdo que uno de ellos me dijo, ay, eso está muy caro. Y adivinen lo que pasó. Justamente ayer o hace 2 días se murió. Entonces no tenía testamento, no tenía hijos y no tenía esposa. Entonces todo eso quedó en el aire. Ahora los hermanos nos llaman o llaman a la oficina, su familia, y entonces ¿ahora qué? Ahora eso es un proceso que va a probate, o sea, que va a sucesión. Imagínate, ahora entonces por no pagar, o no invertir en un documento importante para su vida, en su futuro, ahora posibles problemas familiares, posibles desacuerdos, ahora la corte decide, ¿verdad?, cómo se distribuyen esos bienes. Entonces digo yo, wow, ¿por qué no hacerlo a tiempo y no dejar que el gobierno decida por ti? Muchas veces la gente llega a eso, o sea, ¿por qué tú crees que la gente, por no invertir 2,000, 3,000, 4,000, lo que cueste ese proceso que te va a hacer bien a tu futuro, esperan a que pierdan mucho más? Porque más o menos es como 1 año, ¿verdad? 1 año y medio lo que puede tardar en tiempo y dinero. Entonces, ¿por qué crees que la gente evita este tema y no quiere de verdad tener la diligencia de hacerlo? Sí, es un poquito también lo que estaba mencionando antes. Número 1, el miedo. Existe mucho el temor, pues sí, el miedo. de no querer considerar la posibilidad de que nos pueda pasar algo. Y es algo, es como una carga emocional, ¿no? Número 2, el procrastinar, ¿no? Que eso es algo muy común. Muy común. ¿En la comunidad latina o en general? Yo creo que en general, pero más en la comunidad latina. Procrastinar, tienes razón. Entonces, y hoy en día vivimos una vida tan acelerada y existen tantas prioridades, ¿verdad? El día a día, que esto se vuelve algo que no, yo lo hago después, lo hago a final de año, lo hago cuando tal o cuando tenga el dinero. Exacto, cuando tenga el dinero. Entonces, y bueno, la falta de información. El no comprender qué puede suceder si me estoy ahorrando este dinero hoy, pero qué consecuencias va a tener en un futuro entonces. Y el gasto que va a costar la corte, que generalmente es un porcentaje del valor total del patrimonio. Wow. Entonces, imagínate tú una casa de $700,000, una casa averaje, o sea, promedio. Un 5% de esa casa ya es una cantidad considerable, ya es muchísimo más de lo que te cuesta ya hacer dándoselo al gobierno, o sea, porque como tú no quisiste hacerlo en vida y hacerlo con tus abogados y tu equipo, ahora el gobierno lo va a hacer por ti. Al gobierno y a los abogados. Y a los abogados que ellos contraten. Correcto. Qué impresionante. Entonces, te puedes ahorrar ese dinero y en vez de dejarlo en la corte, distribuírselo a tu familia o irte tú a gastártelo, a disfrutar tu patrimonio que te trabajaste. Y no es nada más el costo monetario, también es el costo emocional, porque es lo que estábamos hablando, o sea, el hecho de que tengas que comenzar un proceso judicial, que tengas que... Ahí está nuestro bebé que él es parte de este patrimonio. Él quiere participar, él ya sabe lo que mami está hablando. Ese cargo emocional de pasar por un proceso judicial, de que los bienes estén congelados, de hacer todo ese trámite que ahora tengo que hablar con el banco, que ahora tengo que contratar, porque
el abogado lo necesitas porque sí, Imagínate. pero probablemente también vas a necesitar un contador, sí, o un tu asesor financiero exacto. y otros profesionales. Entonces, y bueno, el tiempo que demora, la confusión y la toma de decisión, sobre todo en este caso que hay varios hermanos, que bueno, si se la llevan bien, generalmente tomar una decisión... Si no se tomó en vida, imagínate cuando muere la persona, ¿tú crees que 4 o 5 personas van a estar de acuerdo con una decisión unánime? Es difícil. Sí, y bueno, este señor no tenía hijos ni estaba casado, pero imagínate tú, cuando también hay hijos, exacto, hay personas que están casadas por segunda vez y que tienen hijos de un matrimonio anterior, más están casados complicado por segunda vez. Mira, exacto, los conflictos ahí, eso se enreda más y más. Es verdad, es verdad. Y este es un tema tan necesario, por eso nosotras seguimos con esta pasión de educar a la comunidad. Y otra cosa, esto es un tema que suele ser complicado para las personas de comprender. Entonces, personas como nosotras que lo hacemos fácil y que llevamos a la persona y que la acompañamos, no es solamente firma, sino que hacemos de este tema algo fácil y que la persona pueda entender y se sienta cómoda. Ahora, tocaste un tema que me gustó mucho escucharlo y recordarlo, y es el miedo. O sea, me gustó recordar eso porque yo hice, obviamente, ya mis documentos y sí da un poquito de miedo. Yo trabajo con los clientes, contigo y con los abogados, pero cuando lo hice yo lloré. Sí. Yo lloré porque fue como que, espérate, lo estoy haciendo yo. Obviamente que quedé tranquila, estoy feliz. Y ese es mi testimonio, perdón. Pero yo ese día lloré porque sentí, es cierto, es mi vida, son mis hijos, es mi casa, o sea, lo sentí. Sí. Entonces, aunque te dé un poquito de miedo, es mejor hacerlo y no sentir un miedo eterno de algo que no hiciste y te vayas a lamentar toda la vida. O sea, el miedo como que hace parte del proceso un poquito, pero la paz financiera y la paz emocional no tienen precio. Toca mucho las emociones y también me cuesta, ahora lo voy a mencionar porque soy mamá por primera vez. Claro. Y también es como pensar, bueno, yo quiero estar por siempre saludable y en vida para mi hijo siempre. Claro. Pero bueno, las cosas suceden y yo quiero que si no llego a estar, que él va a estar en las mejores de las circunstancias, en las mejores manos y que las cosas que mi esposo y yo hemos trabajado van a estar ahí para él y que él no va a tener que pasar trabajo ni ir a manos del Estado. Yo también me ericé porque cuando uno es mamá uno lo siente, o sea. Entonces, nada más eso, ya de una vez lo activa uno de que vamos a hacer esto. Ya. Claro, y estás hablando como mamá, que fuiste responsable y eres responsable de que, mira, no solamente como profesional, sino como mamá, como hija, necesito tener esto organizado, igual que lo del seguro de vida. Volvemos a lo mismo. Hace unos 3 meses un cliente mío, un cliente nuestro, le dio cáncer, que también él hizo su estate planning y regresó a la oficina y hizo el reclamo y de $1 millón le dieron $800,000 de beneficios en vida. Imagínate esto. La paz que le da, aunque son personas que tienen una situación económica buena, pero igual puede pasar, está en quimioterapia ahora. Entonces es algo que hay una frase que yo uso mucho y es, los seguros se toman cuando no lo necesitas para usarlo cuando lo necesitas. Entonces son inversiones, yo no digo gastos, y la gente ve el seguro de vida como un gasto, es una inversión para ti, para tu familia, en los documentos, o sea, eso de verdad es paz también, es paz, es dormir tranquila y decir, mira, como dices tú, tengo mis hijos, pero ya yo sé que mi casa ya está organizada, ya yo sé si algo pasa, ojalá que no, pero porque esperamos que no y que vivamos muchos años, pero Dios también nos envía a ser diligentes y organizados. Sí, yo creo que en ese punto que tocas con el seguro de vida también existe mucha falta de información, porque también pensamos, ay no, eso es nada más si me muero, entonces creo que hay que cambiar un poquito el chip de no pensar estoy planificando para la muerte. Yo siempre digo, estamos planificando para nuestro futuro y para las personas y para la vida también. Y para la vida, sí, para el patrimonio que estamos construyendo, para proteger eso que tanto hemos trabajado, ¿no? Y en tu caso, los seguros de vida no es nada más, no siempre es nada más un beneficio. Por la muerte también puede ser un instrumento de inversión. Tienes razón. Y tiene muchos otros beneficios que muchas personas no están conscientes y no conocen. Entonces,
Es eso, es la falta de información y es ver, wow, la cantidad de beneficios y cuando ves el costo tú dices, oh, wow, o sea, por pagar esto me va a traer todos estos beneficios que no sabía. Entonces, mucha gente piensa, no voy a gastar, voy a pagar ese dinero. Ay, y lo ven como un gasto. Y lo ven como un gasto. Qué lástima. Y mira, ya ha pasado también, no sé si con algunos de tus clientes, que cuando van a eliminar gastos, el primero que eliminan es el seguro de vida. Yo le digo, no elimines el seguro de vida, es lo que más te va a dar liquidez si te enfermas, si te incapacitas, te va a dar dinero para subsistir y para pagar tu casa. Para pagar las deudas o las hipotecas. Si Entonces es importante también resaltar que el seguro de vida es parte del patrimonio y que es parte fundamental de lo que son los documentos de distribución, ¿verdad? Sí, totalmente. El seguro de vida, yo siempre le digo a mis clientes, yo no vendo seguro de vida, pero lo recomiendo porque es una manera de tener liquidez en un momento de emergencia. Y bueno, también esa otra parte, asesórense de que también lo pueden usar como un instrumento de inversión. Exactamente. Y sobre todo si tienen beneficiarios que puede que tengan alguna necesidad especial, alguien que va a necesitar cuidado a largo plazo, ese dinero al ponerlo dentro de un trust, usted le puede dar la instrucción a su trustee de que lo invierta, de que lo... mira, qué bien eso. Claro, excelente. O sea, si son $800,000, esos $800,000 se pueden invertir y se puede crecer ese dinero en vez de simplemente gastarlo y ya. Exacto. Se puede proteger, se puede hacer muchas cosas. Exacto. Otra pregunta, tú como abogada especialista en planificación patrimonial, ¿cuáles son los documentos que se crean dentro del proceso para que las personas puedan entender? Porque no es solamente un documento, sino que se entrega un proceso muy bonito de varios documentos que te da la protección completa. Entonces, para que le nombremos cuáles son los documentos. Sí, generalmente es un paquete. Si las personas deciden irse con el trust, que digamos que es el más completo y el más común. Exacto. Entonces, por supuesto, incluye el trust más los otros documentos que yo les digo, los por si acaso. Sí, esos son los que quiero que la gente sepa. Los por si acaso, porque aunque no es un plan centrado en el testamento, igualmente hacemos un testamento que le llamamos el pour over will o testamento de decante, algo así. Porque bueno, como ya hablamos, el trust necesita que nuestros bienes se titulen a nombre del trust, por eso hay que hacer el inventario. Pero si se me olvidó y quedó una cuenta a nombre mío o compré una propiedad a nombre mío, eso va a ir al probate. Si no lo coloqué, porque una cosa es hacer el trust y otra cosa es hacer la tarea. La transferencia de todos esos activos al trust. Exactamente. O al fideicomiso, ¿no? Correcto. Entonces, si no lo hice y se quedó algo afuera, entonces eso va a pasar por el probate y con ese testamento nosotros le estamos dando la instrucción al juez de que existe un trust y de que queremos que esos bienes que se quedaron por fuera se coloquen en el trust y se distribuyan de la manera en que lo dijimos en ese documento. Claro. Entonces, básicamente la importancia de tener ese documento, en caso de incapacidad, obviamente tenemos el trust también en caso de incapacidad o fallecimiento, pero también tenemos un power of attorney para manejar. Esa en español es un poder legal y financiero. Es un poder legal. Esos poderes legal, financiero y médicos que son también parte del paquete. Exactamente. Tenemos el poder legal y financiero, o sea, ¿qué pasa si te demandan y tú no te puedes defender? ¿Qué pasa si tienes que aplicar a Medicaid o algún seguro o lo que sea? Muchas situaciones, ¿quién va a poder manejar esas cosas por ti? Exacto. Y también quién va a poder tomar tus decisiones de salud. Entonces también tenemos... ¿Qué pasa si te tienen que hacer un tratamiento, una operación, lo que sea, y tú no puedes hablar por ti mismo? ¿Quién va a poder tomar esa decisión por ti? También es súper importante. Es súper importante. Y fíjate que ese es uno de esos poderes tan importantes que van dentro de todo el paquete que nosotros preparamos con, obviamente, tu servicio. Muchas personas quedan incapacitadas médicamente, o sea, que no pueden hablar o un accidente. Y muchas veces hemos visto que alguien tiene que tomar la decisión y los mismos hijos les da miedo tomar la decisión. Entonces, se pone hasta en riesgo la misma vida de la persona por no tener los poderes médicos. Esa es una de las cosas también que son fabulosas en este proceso, es que ya designaste quién va a tomar esas decisiones, si hay que hacerle una transfusión o tantas cosas médicas, ¿verdad? Correcto, sí, dejar eso de decir quién puede tomar esa decisión es importantísimo. Para también prevenir el conflicto, porque cada quien va a tener una opinión de qué quería mi mamá o mi papá.
Y también dentro de lo posible, porque no podemos planificar cada escenario y no podemos prevenir el futuro, prever el futuro, pero dentro de lo posible decir, mira, si me llega a pasar tal cosa, yo me opongo a tal tipo de tratamiento. O también, hay personas que están opuestas a cierto tipo de medicamentos, o bueno, si Dios no lo quiera, hay una situación terminal, si tienen que estar entubados o bajo medios artificiales, que pasan en esas situaciones, que son muy, que te desconecten o no. Son muy controversiales y son muy difíciles de hablarlas. Es verdad. Pero no sabes el alivio que le va a dar eso a algunos familiares, que ya el padre o madre o quien sea haya tomado esa decisión por ellos. Claro. Porque eso es una decisión muy difícil de tomar, de lo desconectamos o no, quién va a tomar. Le estás quitando la carga a tus propios hijos. Le estás quitando la carga, exactamente. Bueno, y ahora hablemos de este tema que también es muy común, las peleas o las disputas entre los hermanos, aún si los padres no se han muerto. Imagínate cuando se mueran. Eso es lo mismo, vuelvo mucho en la oficina, y hubo un caso que a mí me tocó mucho el corazón. La señora tuvo 2 hijos en diferentes esposos, y ella aún, ya una señora muy mayor, ellos estaban peleando la herencia en vida, ella sin morirse. Entonces, imagínate cuando se muera. Entonces, eso también, ese problema entre hermanos, y a veces los papás pensamos, porque obviamente cuando tenemos hijos pensamos, no, mis hijos se llevan bien, pero cuando hay una herencia, mi gente, cuando hay dinero de por medio, créanme que a veces ni familia hay. Entonces, ¿cuán común es este problema y cómo evitarlo, obviamente? Es más común de lo que pensamos, y por eso yo siempre les hago la pregunta, y por eso es que en 20 minutos no podemos hacer un plan, porque tenemos que conversar, o sea, así como yo me presento, yo necesito que ellos se presenten y ganarme esa confianza para que hablen conmigo. A veces yo les voy a hacer preguntas que puede que sean incómodas, pero necesito entender un poquito más, porque eso va a ser parte de su plan. Claro. Y la relación entre sus hijos, por supuesto que es importante. Mucha gente, no, ellos que decidan, ok. O ellos se llevan bien. O ellos se llevan bien. Al final del día yo no puedo decidirlo por ellos. Yo les doy la asesoría y ellos terminan decidiendo, pero eso es un punto importante del trust, que te da esa flexibilidad de decir cómo quieres que el trustee lo distribuya y qué quieres que pase, y tomar esa decisión. Si le estoy dejando una casa a los dos, o lo voy a dejar a los dos a nombre de la casa a nombre de los dos. Recuerden que no podemos agarrar un cuchillo y picar la casa por la mitad. Sí. Y entonces hay muchas cosas. Uno va a querer rentarla, el otro va a querer vivir ahí, el otro la va a querer vender, el otro no va a querer pagar los impuestos. O el otro ya está casado y no. El otro está casado y la esposa o el esposo va a querer también incluir en las decisiones. Entonces va a terminar esto en la corte, que es lo que queremos evitar. Entonces mejor tú tomes la decisión. Ahora. La casa se va a vender y lo que provenga lo distribuimos, o la casa se va a rentar y lo que venga de la renta tal, de una vez, o ahí va a vivir, esto es para fulano y él va a vivir ahí y el otro le va a tocar, o sea, de una vez, porque cuando ahí está todo esto, decidan ustedes qué es para quién. No, ahí eso es problema, y nosotros no solamente lo vemos diario, sino que es lo más común. Bueno, y uno de los grandes beneficios, que los que más me gusta este proceso, y porque yo también soy apasionada y trabajamos en nuestra empresa lo que es planificación patrimonial, es que la paz que esto genera, y la paz financiera y emocional, de poder tú evitar como mamá, como individuo, evitar problemas familiares entre tus hijos, evitar problemas hasta con tu propio esposo, pareja. Entonces, la paz de estar tranquila y tranquilo de que tienes todo organizado. Y aunque te dé un poquito de miedo, pero créeme que la paz es mucho más valiosa que todo lo que tú has construido. Ese es el testimonio número 1 que me dan mis clientes, la tranquilidad y la paz que sienten después de que lo han hecho, después de que finaliza el proceso y le entregamos sus documentos. Y bueno, yo después de que le entrego sus documentos, como dices tú, no me olvido de ellos, yo les mando recordatorios. Recuerden que la vida tiene cambios, recuerden que si vas a comprar nuevos activos o vender, o le vas a dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, o hay un cambio en la ley, es importante que sigamos en comunicación, porque lo que era verdad hace 10 años quizás no es verdad hoy, y no va a ser el mismo plan, y entonces pues trato de mantenerme en contacto. Obviamente ellos tienen que también, me gusta que sientan la confianza de llamarme. Claro. Llamarme si tienen dudas, y que entiendan que no es algo que ya hice y me olvidé.
Y sí, como dije al principio, es el testimonio número uno, la tranquilidad, es difícil, trae emociones, pero después de eso es como que wow, como que se le levantó a uno un gran peso de encima. Sí, me gusta eso también y eso que tú dices, que la vida trae cambios. Por eso el revocable, que el trust o el fideicomiso sea revocable, porque es verdad, mira, tuve un cliente que a los 6 meses de hacer el trust se divorció. Y llamando a la oficina, Alexandra, urgente, necesito hacer cambiar mi trust, porque obviamente se estaba divorciando. Entonces imagínate, no queremos divorcios, no queremos problemas, pero sí existen y hacen parte de la vida. Entonces eso, que el trust te protege hasta con tu propia familia, o sea, obviamente. Entonces, eso, estar en contacto con abogado, nosotros como equipo nos gusta estar pendiente de los clientes que tenemos, le mandamos recordatorios, porque la gente piensa que hacer el trust una vez y se olvida, y tampoco es por lo menos una vez al año estar en contacto con tu abogado y con la oficina o cualquier cambio, llamar y acercarse a nosotros. Sí, yo como póliza tengo hacer un review o una revisión anual. Cada 3 años. Claro, por lo menos, cada 3 años. Pero sí, si sale algún cambio antes, por supuesto que me llamen, pero cada 3 años yo les doy esa opción de que vuelvan a la oficina y revisarlo. A ver si hay que hacer algún cambio. Claro. Ahora, otro tema también importante para ir cerrando ya este maravilloso programa que sigue teniendo, yo sé que va a tener muchas preguntas y aquí ustedes que están viendo, si tienen preguntas, escríbanlo allá abajo, si tienen comentarios o si han conocido personas, casos que ustedes dicen, oh, por Dios mío, hubiera hecho esto, o escríbanos allá abajo. También, obviamente, si necesitas ayuda, escríbanos, también ahí tienes un formulario. Es los empresarios y empresarias que están constantemente generando, creciendo, vendiendo, y se olvidan, y el error número uno, problema número uno de los empresarios, es que se olvidan de su parte financiera personal y no planifican, que realmente es uno de nuestros clientes más grandes en la oficina, son los empresarios. ¿Qué recomendarle a los empresarios? ¿Cómo podemos ayudarles para que ellos sean más proactivos en la planificación patrimonial? A veces también tienen un socio y no saben si es como un divorcio, como un matrimonio. Sí. Que se asocian con otra persona, pero no tienen los documentos, y qué pasa si ese acuerdo se rompe. Sí. ¿Qué les recomendamos a los empresarios? Sí, como todo, siempre les hago el inventario y bueno, si tienen un negocio, entonces es importante saber pues el tamaño del negocio, qué hacen, si tienen socios. Y sobre todo si el negocio es la fuente principal de su ingreso y de lo que depende de su familia, ¿no? Exacto. ¿Qué va a pasar con ese negocio si te sucede algo o si le sucede algo al otro socio? Exacto. O si se pelean y esa sociedad ya terminó mal. Exactamente. Bueno, los negocios, como siempre trato de dar también la educación por ese lado, porque si es una compañía, digamos una LLC o una corporación, son personas independientes de nosotros, o sea, son una persona distinta que uno, aunque seamos los dueños y lo operemos nosotros, es una entidad distinta y generalmente la creamos para evitar el liability, para evitar que haya responsabilidad por algo que le sucedió a la empresa. Y la idea siempre es tratar de distinguirnos de mi persona con el negocio, de tratar de mantener las cosas separadas y entender que el negocio es importante que tenga sus propias reglas, es un ente privado, así que tú le puedes crear sus propias reglas mientras no esté contra la ley, decir para qué se va a dedicar el negocio, la cantidad de capital con la que se creó, quiénes son los socios y en qué proporción, y dentro de esos mismos documentos, qué pasa si alguno se incapacita, qué pasa si alguno entra en bancarrota, qué pasa si queremos traer un socio nuevo. Claro. Sí, si queremos traer un socio nuevo o no, o somos exclusivos, si a alguno le pasa algo, puede entrar algún familiar o no, cómo se toman las decisiones por voto de mayoría, etcétera. Todas esas cosas, todas esas reglas, dependiendo del tamaño y el tipo de negocio, es importante hablarlas y tenerlas. Y al hacer tu planificación de patrimonio, incorporarla con un trust, asegurarte que tu parte de tu negocio, si algo pasa, lo va a poder ya sea manejar tu familia si es lo que tú quieres, o si se lo vas a querer entregar al socio, qué va a pasar con tus clientes
si le vas a dar una continuidad o si vas a querer que el negocio se liquide. Claro. Si vas a querer que se liquide y se cierre y lo que provenga se distribuya con tu familia, o vas a querer denominar un sucesor, que eso siga produciendo para tu familia. O sea, hay muchas opciones y muchas cosas y bueno, entre ellas allí también hay opciones para planificar, incorporar un seguro de vida, si es que, ¿sabes? Claro. Ya son cosas que van un poquito más profundas y va a depender del tipo de planificación y objetivos que tenga Claro. la persona. Claro. Y el tamaño del negocio, todo. Y algo que también me encanta es que, bueno, que todo este contenido y toda esta información está dentro de la Academia Financial IFI Latina, que ahí está Orimar dándonos toda esa información. Así que ya sabes, Financial IFI Latina Academy pues tiene toda esa información para ti, para que estés nutrida, nutrido y obviamente puedas crecer financieramente y evitar problemas, ¿verdad? Y evitar sorpresitas por ahí cuando uno no está planificado y sobre todo, Orimar, cuando te están dando la información, o sea, te están dando la información es para que la apliques. Sí, claro. Y ya para cerrarme, obviamente, pues que este caso tiene, esta información tiene tantos puntitos y para cerrar con es las personas piensan que pues también hacer un trust es suficiente, o sea, ya hice, ya lo escribí, pero ¿qué pasa si no se hace el transfer? Que eso ha pasado mucho, o la transferencia de activos al trust, que muchas personas no lo hacen, y por eso estar con el equipo y los abogados correctos y los asesores correctos. ¿Qué pasa ahí? Sí, es lo que también habíamos hablado al principio, es parte de la asesoría y el acompañamiento que prestamos, por eso la importancia de hacer el inventario, para saber entonces qué cuentas tienes, qué propiedades, si tienes seguro de vida, incluso las cosas de la casa, joyas o cosas de valor o reliquias familiares, pero como ya dijimos, si quedan, lo que queda a nombre personal, lo que queda a nombre de Aurimar Otero, y si Aurimar Otero no está, va a pasar por la corte. Si no hicimos la tarea de ponerlo en el trust. Entonces, parte del proceso, cuando yo me reúno con alguien, es primero, si ejecutamos los documentos, yo trato de ilustrar o describir el trust como un contenedor abierto. Entonces, ese contenedor, primero lo construimos, que es el documento que lo firmamos, cuando ya existe, el contenedor está vivo, existe, lo construimos y ahora tenemos que llenarlo. Entonces, luego de eso la tarea es, vamos a ir al banco a titular las cuentas. Yo como abogado me encargo de titular la casa o las propiedades a nombre del trust, el negocio también, lo pasamos al trust. Obviamente va a depender de qué tantos bienes tiene la persona, pero tenemos esa tarea entonces, y yo les doy la tarea a ellos de, bueno, tienen que ir al banco, yo les doy las cartas para que vayan al banco, les digo, por ejemplo, si vas al banco este viernes a las 10, me puedes decir y yo estoy pendiente, a veces me tienen que llamar del banco porque también cada institución financiera tiene sus reglas, hablar con el agente, entonces mira, Alexandra, hice un trust, ahora este seguro de vida que yo tengo, mi abogada me recomendó ponerlo en el trust y estoy segura que te ha tocado y los ayudas. Sí, entonces, hacemos el cambio al trust. O me ponen en contacto contigo y yo coordino contigo para hacer el cambio, cosas de ese estilo. Y eso, después van los emails de recordatorio si llegas a comprar algo, si llegas a vender algo, acuérdate, ponerlo en el trust o llamarme. Cambiarlo, de verdad que qué información tan bonita. Ya cerrando este programa, ahorita me acordé de una cosa muy importante y creo que nos faltó, es los guardianes legales de los niños, cuando tenemos niños menores de edad, eso también es súper importante y la gente no sabe que si le llega a pasar algo y no tiene guardianes legales, también la corte pudiera decidir por ellos, ¿verdad? Así que cuéntanos también eso, que es parte del proceso que se hace también. Claro, sí, cuando hay niños menores de edad es un proceso más delicado porque estamos hablando de menores de edad, el Estado tiene que tomar control, entonces... si no están los guardianes naturales, legales, los padre y madre, o les llega a pasar algo a ellos, entonces hay que ver qué va a pasar con ese menor. Imagínate. Si no hay alguien designado, es posible que tengan que pasar a Child Protective Services o servicio de familia, niños y familia. Servicio de familia o familias, se me olvida el nombre en español, familias... ¿Adoptadas no? Foster care, sí, más o menos como adoptivas, algo así. Adoptivas o de mientras cuidado. se decide. Entonces, sí, existen ¿Pero documentos... te imaginas? No, es terrible porque...
Wow. Porque no solamente en caso de fallecimiento, sino de una emergencia. Sí, No, de una no puede- incapacidad sí, también, no. que no haya quien se quede con los niños. Exacto, no lo puedes buscar al colegio o no lo puedes buscar y estaba con la niñera en la Dios casa mío. y llamaron a la policía, entonces es decir, la niñera no está capacitada legalmente Claro, para no, poder, wow. no tiene la autoridad legal, entonces es posible que lo pongan en un cuidado mientras se decide. Entonces existen documentos para designar, para que los padres designen preferiblemente quiénes queremos que sean los guardianes. Si a mí me pasa algo, o sea, quién va a cuidar a mi hijo, quién lo va a educar, quién le va a dar los valores hasta los 18 Claro. años. Y también nombramos guardianes a corto plazo, que yo les digo también los de emergencia, puede ser incluso, mira, qué bien. claro, puede ser incluso un vecino de confianza que conozca a mi hijo. Qué bueno eso. Mientras llega, porque a lo mejor mi guardián a largo plazo vive en Nueva York. O está viajando. O está viajando. Qué bien eso. Y no puede excelente llegar, decisión. entonces nombramos a personas como en caso de emergencia, como cualquier cosa llama a esta persona y le damos como una tarjetica para su billetera para que lo qué tenga excelente. y sepan, no llames a la policía, llama a esta persona. Sí, porque ya involucrar a la policía y al gobierno ya es otro tema y ya eso puede complicar las cosas. Y es cierto, ya cerrando este tema, que aunque esté tu mamá o aunque esté la mamá, tiene que estar designada también en el, o sea, si no está el papá, que son los generales, mueren los dos, por decir algo, mueren los dos en un avión, el papá y la mamá, pero está la abuela cercana, ¿ella pudiera hacerse cargo o necesita también los documentos de guardián? El Estado, como te digo, por ser menor de edad, tiene que tomar control. Al final del día... Primero tiene que tomar control. No tiene que tomar control, tiene que decidir. Determinar. Por el hecho de ser un menor de edad, queremos siempre el estándar es lo que está en el mejor interés del menor. Exacto. Entonces, porque vamos a suponer que yo nombré a mi hermano, y mi hermano, yo pienso que es la mejor persona del mundo, pero mi hermano ahora se volvió irresponsable y no sé, y está en malas compañías camino, o por mal ejemplo. Camino. El juez no le va a dar a mi hijo. Wow. O sea, igualito el gobierno tiene que... Igual le tienen que hacer un background check y decidir, pero si ya yo designé, ya yo me tomé el trabajo, entonces el juez le va a dar preferencia a esa persona. Qué bien eso. Incluso yo puedo hacer un documento para excluir si yo deseo que, mira, esta persona, porque ahí se puede decir, no, yo soy el hermano, yo soy la cuñada, yo lo puedo cuidar. Claro. Yo puedo decir, mira, yo quiero excluir a esta persona por tales razones, y eso también es válido. Entonces, ahí también estamos previniendo el conflicto porque se pueden aparecer muchas personas, decir, no, yo soy el que lo va a cuidar mejor, y a lo mejor en el papel tiene el mejor crédito, le va buenísimo, pero en privado no tiene los mejores valores. A lo mejor para mí es importante que lo eduquen con la religión y esa persona no es religiosa, o no sé, lo que sea. Es importante que se alinee con tus valores y que no se vea nada más la parte económica, porque la parte económica, la idea es que tú la vas a dar arreglada en tu trust. Claro. Y que veas quién es la persona que va a cuidar a tus hijos de la mejor manera y obviamente con eso, y nombrar sucesores. Si la primera opción no puede o X, entonces esta otra persona y así. Y la corte entonces le da preferencia a esas opciones. Bueno, de verdad, Orimar, que ha sido un placer, de verdad. Gracias por esta clase. Yo digo un entrenamiento magistral que no lo recibe en todo lugar, y por eso lo hacemos, porque ya teníamos eso en el corazón de educar, y no es la única vez que vamos a hacer de este tema, porque yo sé que nos van a generar muchas preguntas. Personas que tienen preguntas pueden escribirnos. Así que ya para cerrar con un sí o un no, toda persona que respire necesita una planificación patrimonial. Sí, definitivamente. ¿Viste? Qué importante. Así que bueno, gracias, Orimar, por este lindo programa, por estar aquí en nuestra casita, poder educar a las personas. Así que si tú respiras, si tienes hijos, si no tienes hijos, si estás construyendo patrimonio, riqueza, si trabajas, necesitas no solamente construirla, sino protegerla. Mayor de 18 años. Y mayor de 18 años, claro, necesitas crearlo. Obviamente cada país tiene sus reglas, pero por lo general siempre necesitas tener todos tus documentos en regla. Así que bueno, fue de verdad un honor, un gusto traerte esta información. Escríbenos en los comentarios qué opinas, si te ha pasado, y también si necesitas ayuda, también aquí hay una forma para que la llenes y poder nosotros como equipo poderte ayudar.
Que Dios te bendiga y que tengas una linda, linda tarde y un lindo día. Gracias, Aurimar. Gracias, Alexandra. Un gusto estar aquí y conversar este tema contigo. Muchas gracias. Bendiciones.